Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, acá volvemos con más temas y desde la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Pueden llamarnos cuando quieran, si tienen ganas. 11 3699 8660. Podés dejarnos audios, podés dejarnos tus mensajes de texto y vamos a estar compartiéndolos aquí en el aire. Ayer fue el día de la Pachamama. No sé si tomaste caña con tomé, ruda. No me animo yo. Y dicen que hay que tomarla en ayunas. Claro. Alguna vez lo he hecho, es brava. Y ayer la tomamos en el programa de la tele a la tarde. Así que después estábamos todos muy alegres. Claro, todo fluyó como loco. Sí, la caña con ruda, que la ruda, que es una especie medicinal, una planta medicinal, se macera muchas personas durante todo un año y después se mezcla con la caña, ¿no? Que es una bebida alcohólica. Pero la ruda tiene propiedades digestivas, antiinflamatorias. Se usa también para tratar problemas respiratorios como la tos y el asma. No con caña. No, claro que no. Pero bueno, es una buena excusa para meter las dos cosas. Lo más importante es que las comunidades indígenas argentinas y andinas celebran de este modo el Día de la Pachamama, la gran deidad de estos pueblos, y es una tradición ancestral de gratitud a la tierra. Así que una vez más, gracias por tanto, ¿no? Vamos a conectar ahora, hablando de la tierra, de la necesidad de cuidar toda su riqueza y sus propiedades, con Juan Manuel Santillán, que es licenciado en Química Ambiental y especialista en Gestión de Educación Superior, y es el director del programa País, esta planta de alimentos para la integración social que depende de la Secretaría de Producción de la Universidad Nacional de La Plata. Un proyecto que busca producir comida para familias de bajos recursos, comida deshidratada, comida más a la mano y que sea posible para muchas personas y a otros costos. ¿Cómo está, Juan Manuel? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Acá los estaba escuchando. Bueno, no sé si agarraste algo del arranque, porque yo creo que tiene todo una relación. Hablábamos de los científicos del CONICET trabajando para investigar y a la vez mostrar, generando una conversación pública sobre ese ecosistema que no conocemos tanto, ¿no? Sí, te estaba escuchando y también en estos días fui uno de los tantos espectadores claro. del stream. Sabés que se me ocurría, bueno, cosas buenas que vos las mencionabas, otras cosas no tan buenas, pero en ese ecosistema de la ciencia, la importancia que tienen las universidades, ¿no? Y otros organismos del Estado. Yo la escuchaba a esta chica Nadia, que es medio como... la relatora. No sé el apellido, pero es la relatora del turno noche. Sí. Y ella, ella y todo el resto también, ¿no? De los integrantes se ocupaban de decir cada tanto en qué universidad daban clases, en qué instituto investigaban. Ella además, si no me equivoco, es de Prefectura Naval. Así que hay un ecosistema ahí de instituciones públicas que cuando se ponen de acuerdo, fíjate lo maravilloso que las cosas que se pueden hacer. Qué ¿no? bueno lo que decís, Juan Manuel, porque eso que están mostrando, que hasta ahora resultaba oculto, viene a dar visibilidad a este otro ecosistema que vos querés mostrarnos esta mañana, o por lo menos advertirnos de que eso existe, esa red todavía al menos está, y vaya si es necesaria, ¿no? Sí. Bueno, en términos generales, el CONICET como institución es una institución que hace de red en ese sentido y que agrupa a todas estas cosas y que suele ser la que encabeza los proyectos. Claro.
pero siempre, siempre remarcar la importancia que tienen las universidades nacionales en la formación de los profesionales. Y no sé si escucharon en alguno de los días del stream que, bueno, y en las tantas notas en paralelo que les iban haciendo los investigadores, que, que varios de esos chicos, chicas que doctorados, se estaban quedando sin beca en estos días. Le pasó ayer a mucha gente. Ayer, antes de ayer, bueno, no, en realidad antes de ayer, porque el primero ya dejaban de tener relación de dependencia, mucha gente que se quedó fuera del sistema, y bueno, que en algunos casos encontrarán su trabajo en el privado, pero que también van a estar las universidades ahí reteniendo esos recursos, a pesar de la crisis que vive también, ¿no? La institución educativa. Pero bueno, es importante ese ecosistema que existe de instituciones que se dedican. Y también qué importante, ¿no? Mostrar lo que hace el sistema de producción de ciencia y tecnología argentino. Porque está en la discusión pública muchas veces el grado de credibilidad que tienen algunas cuestiones. Por ahí venimos más con el tema salud desde la pandemia, pero el tema ambiental es un tema muy importante que abordan las universidades, no solo desde la biodiversidad, sino también desde la contaminación, la sustentabilidad, las energías renovables. Y si te pones a buscar, hay investigadores en todas las universidades con esos temas, con temas que son críticos para las comunidades que están ahí alrededor de esas universidades. Así que me parece que es maravilloso lo que está generando por ahí un pulpito Tal cual. o una estrella de mar La estrella muy culona. particular, ¿no? Una maravilla. Sí, Una maravilla. y además te escuchaba, Juan Manuel, y el proyecto de ustedes de ofrecer alimentación, ahora nos vas a contar de qué característica y demás, entiendo está ligado también directamente al cuidado del ambiente, a otros modos de producir y consumir. Todo va de la mano, todo se concatena, se entrelaza, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, este proyecto que me toca dirigir en este momento, pero que viene con mucha historia, surge posterior a la inundación que tuvimos en La Plata. Eh, la universidad fue una de las instituciones que en nuestra ciudad, que hubo una crítica tan grande, ¿no? Al Estado. Bueno, la universidad fue una de las instituciones públicas que más colaboró, que más presencia tuvo en la atención de lo inmediato de la inundación. Ustedes saben que murió gente, Sí. muchas familias perdieron no todas sus pertenencias, hasta sus casas completamente. Bueno, los sectores por ahí más rezagados de la ciudad. Yo estuve en los días posteriores al evento recorriendo algunos de los lugares y casas enteras que se llevó la corriente, donde hoy por suerte hay un arroyo intubado y está la obra pública, pero en ese momento no lo estaba y se demostró, ¿no? La importancia de pensar ciudades que estén preparadas para el cambio Sí, climático, sí. bueno, para no desviarme tanto, pero para todo un montón de cosas que tienen que ver con el programa de ustedes. Bueno, una de todas esas cosas que se pensó fue, si vuelve a ocurrir una cosa similar, si vuelve a pasar otro tipo de catástrofe en la ciudad, ¿qué tenemos a mano en términos de conocimiento que lo tengamos que hacer práctica para que estemos más preparados para la próxima vez? Y se le ocurrió a un grupo de investigadores del CIDCA, que es el Instituto de Investigación de CONICET, y de la SIC, más importante en términos de producción y desarrollo de alimentos y de tecnologías aplicadas, bueno, a un grupo de investigadores de ahí que encabezó Sergio Giner, que se podía pensar en la tecnología del deshidratado. Eso es una tecnología que lo que nos permite es conservar los alimentos. Alimentos que en general tienen
un tiempo de vida que es bastante corto y que si pensamos en comer según la temporada, lo que se produce en una temporada, nos quedaríamos sin muchos productos, ¿no? En distintas épocas del año, que por ahí son de consumo masivo. Bueno, la tecnología del deshidratón, al sacar el agua que tienen los alimentos, nos permite darle una vida muchísimo más larga, hasta un año de vida. Y estás Sí, reemplazando, permitime acotar sí, ahí, sí, Juan sí. Manuel, por lo que entiendo, reemplazando la cámara frigorífica. Estoy pensando en los tomates, en las manzanas y demás. Para tener todo el año esos productos, vos lo tenés que tener en una cámara frigorífica, con lo que implica eso en gastos de recursos y también en la disminución de la calidad del producto, imagino, ¿no? Sí, en cámara frigorífica y en muchos casos aplicando toda una serie de productos Eso. eh, que vos podés tener la mercadería en una cámara frigorífica, pero tenés que generar alguna estrategia para evitar que se generen hongos, Mm. bueno, que se generen procesos de putrefacción que hacen que se pierda el alimento. En el caso de nuestra tecnología, permitimos estirar esa vida a bastante tiempo. Lo hacemos con un proceso que no es destructivo, entonces que conserva las propiedades y los nutrientes a largo plazo, los colores, los sabores, eh, que son cuestiones que muchas veces discutimos respecto de los Claro. alimentos que consumimos. Y tiene un mínimo procesamiento, no es un ultraprocesado, tiene un mínimo procesamiento, que es lo que hacemos en nuestras casas, que es lavar, pelar y hacer algún tipo de cubitos o corte en juliana para que el almacenamiento sea más efectivo. ¿Qué alimentos deshidratan? Mira, en principio tenemos toda una serie de verduras y estamos implementando ahora algunas frutas, como la manzana y la pera, pero en general hacemos tomate, espinaca, eh, cebolla, batata, zanahoria, zapallo, bueno, y algunas aromáticas o algunos condimentos como el pimentón, que en realidad es morrón deshidratado y molido, perejil y ajo. ¿Y de dónde provienen esos alimentos? Bueno, nosotros en La Plata estamos en uno de los cordones de producción hortícola más importantes del país. La Facultad de Agronomía en particular, tiene un campo experimental en pleno cordón, así que estamos en una zona productiva, en un campo de la universidad. Tenemos dos formas de acceder a la materia prima de lo que deshidratamos, que es, por un lado, producción propia que hacemos con los docentes y estudiantes de distintas materias de la facultad, eh, que tenemos ahí en el campo, y por otro lado, tenemos una red con la que intercambiamos o en algunos casos compramos verduras que decimos, viste que en general se habla de orgánico, agroecológico. Bueno, para no meterme por ahí en mucho detalle, pero dando una gran clasificación, que intentamos que sean en transición agroecológica en todos los Qué casos. interesante, porque ahí Sí, va mi pregunta, ¿no? ¿Cuál es el origen y cómo han sido producidos? Porque si vos tomás alimentos del cinturón que hay ahí hortícola que utilizan agrotóxicos, estamos sonados, ¿no? sí, sí. Bueno, es una práctica muy extendida, Claro. sobre todo porque la producción en el cinturón es bajo cubierta, entonces eso, bueno, eh, tiene un montón de beneficios, pero también necesita de algunos productos, pero hoy por suerte tenemos grandes grupos de productores, en general ligados a la agricultura familiar, eh, Pero esa que han decidido, transición que vos mencionás, sí, porque vos está bueno, porque lo otro requiere una certificación, ahí se complejiza un poco claro. la cosa. ¿Qué implica que usan alimentos en transición hacia lo agroecológico, creo que dijiste? ¿Cómo es? Sí, bueno, tiene, si querés, dos componentes fuertes. ¿Cuál es la lógica de trabajo? La lógica de trabajo es la no incorporación de los agrotóxicos en el sistema de producción, por decirlo de una Sí, sí, forma sí, sí, bien, bien clara. bien clara.
Pero uno dice, bueno, ¿por qué en transición? Y bueno, es en transición porque primero están sumergidos en un sistema que es completamente convencional, Sí. dependiente de insumo químico. Eh, Se hacen esfuerzos muy grandes. Uno imaginaría, bueno, es un problema, es más difícil. En realidad tiene un esfuerzo detrás que es muy importante, pero en términos de costos de insumos es más barato. Entonces, lo que está pasando es que muchos que no necesariamente arrancan su producción agroecológica o en transición hacia, eh, se están encontrando que los insumos dolarizados son un problema a la hora de la producción y se encuentran con la pregunta, bueno, ¿y cómo hago para bajar mis costos o cómo hago para producir de esta forma que está produciendo un vecino que gasta menos en insumos? Y ahí de a poquito se van metiendo en el tema. Entonces hay un grupo que por ahí más ideológicamente o en términos de objetivo político tiene producir sin insumo químico, pero hay otro grupo que se va encontrando con la situación y de a poco va hacia ese tipo de producción. Está bueno tu planteo porque nos habla Sí. de la complejidad de pasar a un sistema a otro, porque no se trata solamente de palabras o de teorizar sobre la cuestión. Esa transición implica un cambio cultural, un Sí. cambio de creencias, un ir contra la corriente, al menos mientras siga imperante este modelo de producción, ¿no? Sí, bueno, y hay otro elemento que es interesante, que es la demanda de ese tipo de producto, ¿no? Ah. Que por suerte, en los últimos 10, 15 años, podríamos decir, por lo menos acá en la zona, gracias a muchos trabajos de grupos del CONICET y de la universidad, se ha ido generando esa demanda, porque para uno entender que quiere comer mejor o quiere comer más sano, necesita que tener la información para decir, bueno, ¿qué estoy comiendo? ¿Qué alternativas tengo? Mm. Y bueno, ahí hay otro punto que se toca con lo que charlábamos al principio, ¿no? Acá hay muchos grupos que se encargan sobre la contaminación. Bueno, yo soy discípulo de uno de esos grupos. Eh, estimo que va a sonar si digo que me formé con el doctor Damián Marino. Mm. Este, Así que bueno, también traigo en mi bagaje de cosas, de herramientas, ¿viste? La caja de Claro, herramientas que uno sí. tiene, esa forma de analizar los procesos, más allá de que hoy me Sí, toque en sí. un proceso por ahí más productivo, industrial, pero esa forma de analizarlo, los Nos procesos. falta relatar cuál es el puente que liga este modo de producir alimentos deshidratados con las familias de bajos recursos. Bueno, obviamente que nuestro producto final no son esas verduras sueltas, deshidratadas, sino que eso a su vez es un primer insumo para nosotros, nuestro producto final. Nuestro producto final es una mezcla de esas verduras con legumbres eh, y arroz, en algún caso, lenteja, arveja, que forman una especie de preguiso deshidratado que requiere simplemente el agregado de agua y su cocción. Una previa hidratación y posterior cocción. ¿Qué nos permite esto en términos de lo que yo te comentaba al principio, de las ideas esas que surgieron post inundación? Y nos permite que teniendo acceso a agua potable y a una fuente de calor, tener una comida que está diseñada además, ¿no? Para cumplir con las proporciones y los nutrientes de una comida diaria, eh, esté al alcance de mano prácticamente de toda la población. Pensemos que, bueno, nuestra ciudad es una ciudad que cada vez que se habla de, no sé si les suena, en algún momento se habló mucho de un programa en Argentina contra el hambre. Distintos gobiernos lo tienen de distintas formas, ¿no? La preocupación, pero hubo un momento que se habló mucho del acceso a los alimentos y del problema que era no tener acceso a ese alimento. Bueno, el acceso al alimento no es simplemente no poder ir a comprarlo, es no tener un hogar digno donde se pueda cocinar, donde se pueda almacenar. Imagínense una casa que por ahí no tiene heladera. Y sin embargo, la creatividad popular siempre se las arregla para organizarse y para decir, bueno,
yo tengo el quemador o tengo la cocina, yo consigo el agua, bueno, la universidad pone el guiso. ¿Y cómo distribuyen? ¿Está diseñada la distribución del guiso? Sí, mirá, nosotros tenemos un organismo dentro de la universidad que se llama Consejo Social. El Consejo Social es como un consejo asesor de presidencia directamente, que nosotros no tenemos rector, tenemos presidente de la universidad, como para aclarar, pero sería como el rector, un consejo asesor del rector, que plantea un montón de cosas. Entre tantas otras cosas, trabajamos nosotros muy cerca de ellos porque del Consejo Social forman parte las organizaciones sociales y políticas de todo el Gran La Plata. Y además organizaciones de productores. Algunos agroecológicos, otros no tanto, pero digamos, ahí tenemos nosotros el pool de opiniones y de llegada a los sectores. Eso es interesante, bueno, ¿no? Una especie de malla. Sí, que es ese consejo, mismas las organizaciones, las que, sabiendo cuál es la capacidad que tiene, o mejor dicho, cuál es la capacidad que tiene para donar la universidad, porque esto que te voy a contar se dona semanalmente, han puesto un orden de prioridad entre sí, repartiéndose entre todas las que forman parte del consejo, y diciendo, miren, los barrios más complicados que tenemos son este y nosotros necesitamos un tal comedor y nosotros en tal y en tal y en tal, y poniéndose de acuerdo cada semana cómo se reparte eso. Pareciera que el círculo es tan virtuoso que garantiza de por sí la transparencia, ¿no? Sí. Bueno, son muchos años de una construcción de una universidad que está en relación todo el tiempo con su comunidad y que a la hora de implementar una política, la política resulta natural. Porque vos tenés al receptor de la política, que en este caso es receptor, pero es demandante al mismo tiempo, al que organiza la política pública, que es la universidad, y todos voy a estar muy repetitivo con esto, pero en una comunidad, en un ecosistema que funciona, pero que no es que funciona con esto, viene funcionando por lo menos desde la inundación en La Plata, para que te des una idea del tiempo que lleva funcionando ese organismo. Es que no es repetitivo, Juan Manuel, hay que decirlo todas las veces que sea necesario, que la única salida es trabajar en comunidad. ¿Cuántas veces por día escuchamos hablar del mercado y de sus valores? ¿Cómo no vamos a hablar de la comunidad? Exactamente. Bueno, nosotros tenemos la suerte, lo digo por ahí, soy funcionario de la universidad y soy docente de la universidad. Tenemos la suerte de tener digamos, unas cabezas, unos dirigentes, unos funcionarios a cargo que tienen como plan estratégico de la universidad que este tipo de cuestiones ocurran y están todo el tiempo atrás de este tipo de cuestiones. Entonces, estamos habilitados a avanzar y a profundizar en este tipo de cuestiones. Eso es muy importante. Que esté la decisión política, viste que muchas veces se habla, ¿no? Es clave, está la decisión política. Y clave porque... La cosa es que no existe eso en realidad. Bueno, Juan Manuel, no sé si querés decir algo de final, estamos muy pasados ya de tiempo. Perdón. No, es linda la conversación, podríamos estar todo el programa, pero yo creo que más o menos los puntos centrales del programa han sido dichos, pero por ahí decís, nos falta decir algo esencial, así que dale en este minuto final. Si quienes están escuchando quieren ver algunas fotos o imágenes de esto, también estamos en @produccion.unlp en Instagram, dependemos de la Secretaría de Producción, así que nos pueden buscar ahí, o en la página unlp.edu.ar, que siempre aparecemos, y si nos buscan Programa País o Planta de Alimentos, pueden buscar información ahí. Y finalmente decirles que algo que siempre comentamos mucho nosotros, que cuando discutamos nuevamente, podamos estar a la vanguardia y volver a discutir los derechos, el derecho al acceso a la educación superior, como estamos viendo en estos días, no es solamente el derecho a poder estudiar en la universidad, sino a, como pueblo, también tener el fruto de esa producción científica o de esa producción de saberes y que nos llegue.
ya sea la divulgación científica o conocer las nuevas especies que se encuentran en el mar argentino, o tener acceso a producción de alimentos sana y responsable por parte de investigadores en la temática de alimentos. Así que para que profundicemos en esas discusiones, y bueno, muchas gracias a vos y a tu producción, Sergio, por la invitación. Hermoso lo que nos trae el intercambio con vos esta mañana, porque nos hace otra vez ver el valor del nosotros, todo lo importante, todo lo trascendente que puede aparecer cuando nos decidimos a trabajar en comunidad. Y como ha explicado bien Juan Manuel durante este rato, los procesos empiezan a tener una cosa tan genuina que de por sí garantizan la transparencia. Es decir, esto que tanto preocupa a algún sector de la sociedad, la corrupción y demás, pareciera que cuando se trabaja de este modo, cuando hay una decisión política, cuando los sectores intermedios, los beneficiados están involucrados en un círculo virtuoso de esta naturaleza, todo va mejor, todo va mucho mejor, y también es necesario, por supuesto, la conversación de estos temas entre nosotros. Un gran abrazo y que tengas un lindo día. Gracias, igualmente para todos. Juan Manuel Santillán, bueno, él está a cargo de la dirección del programa País, estos alimentos para la integración social, que tienen que ver básicamente con deshidratar verduras, mezclarlas con alguna legumbre, con arroz, con alguna otra cosa, y hacer una especie de guiso que va a los sectores que hoy literalmente no pueden comprar la comida. Es en Argentina, es el 2025, es este primer cuarto de siglo, pero sí nos estamos ocupando de esta cuestión básica que es la alimentación de calidad. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.